Amén. Tomemos nuestros lugares. Decíamos que vamos a ahondar en el tema o la enseñanza, la guianza divina. Es importante seguir trabajando estos aspectos porque como creyentes tenemos que estar como a la defensiva de todo el modernismo, de todo el ofertar del mundo. Es necesario, por tanto, entonces hacer una contención, es decir, enseñar al pueblo que en particular nosotros como iglesia tenemos una bendición que es la palabra que es la que nos va a guiar siempre a senderos de bendición, a buenos puertos, a finales felices a través de la palabra. Por eso leíamos ahí que es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, para que el comprador de un artículo o cualquier asunto que distribuya siempre pone dentro de ese vehículo, dentro de ese artículo eléctrico o lo que sea, pone siempre un manual. Y la idea de ese manual es, por supuesto, para que por medio de ese librito, donde está todo indicado, el comprador pueda guiarse por esa instrucción y, no arruinar el asunto, no arruinar el objeto, darle sin duda un mejor mantenimiento, porque ya está estipulado la potencia de corriente, cada cuánto hay que darle mantenimiento si fuera en ese caso. El manual siempre da esas indicaciones y esa es todos aquellos que compran estos productos y aplican estos manuales, le dan un buen uso a esa compra y le dan también un buen provecho. Dios, por supuesto, hermanos, es el inventor de esto, pues de esto de los manuales, no es el hombre, y es él el que dejó, por supuesto, para el hombre, luego de haberlo creado, pues le dejó la palabra. Y esto es el manual para los seres humanos, aunque está para todos este manual, el cual puede guiar, como decía, a puerto seguro la vida, pero lamentablemente el mundo entero o ese sector de personas que no entienden lo espiritual, pues no pueden tener el provecho que podríamos o que tenemos nosotros ya los que hemos sido regenerados. Porque luego que hemos sido regenerados, ahora nosotros tenemos una comprensión totalmente muy diferente a lo que éramos antes. Se nos quitó el telón, dice Pablo, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para entender las cosas que son del Espíritu se requiere pues haber tenido esa regeneración. Y ese es el caso nuestro. Hemos sido nosotros cambiados y por ende ahora entendemos. Con mayor razón sería lamentable que nosotros fracasemos cuando entendemos y podemos sacarle el mejor provecho a lo que es el manual, en este caso
es la palabra. Pues Dios nos dejó esto y vea lo que dice el proverbio que leíamos, es importante. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Para qué se necesita la luz en el caso de los tiempos antiguos? Acuérdese que, bueno, ahora dada la modernidad de todo esto de la industria, necesitamos la energía para producir en el día. Pero en esos tiempos no era eso, la producción como lo es ahora. Más bien lo que se necesitaba en este tiempo era luz en lo que era lo oscuro, la noche. Y por supuesto que cuando habla de lámpara, lámpara es un objeto, pero ese objeto lleva aceite y luego hay que acercarlo a la llama para que pueda dar la luz que se requiere. Entonces, cuando los antiguos llegaban sus lámparas, podían ser lámparas de asuntos artesanales o asuntos de metales o lo que sea, pero los hacían funcionar y el camino, por eso es que dice acá lámpara, o sea, hablando con respecto a esa función que en esos años se le daba a los asuntos de lámpara. Entonces lo asocia el Señor, que es igual su palabra. Fíjese que está diciendo, porque el mandamiento, es decir, mandamiento igual palabra. El mandamiento es lámpara y la enseñanza, es decir, el mandamiento lo que da es una enseñanza. Y la enseñanza se vierte en luz para el que escucha. Asociémoslo, su papá o sus padres a los hijos o cualquiera le da un consejo, pues le ilumina, le instruye y ese consejo le sirve de luz para no fracasar en aquello que se va a hacer. Y camino de vida es la reprensión. Siempre dentro de la palabra vamos a encontrar reprensión también. ¿Qué significa reprensión? Por ejemplo, cuando allá vemos en el capítulo 1, a partir del 1 al 7, 7 capítulos de lo que es el libro de Proverbios, usted ve la insistencia de la sabiduría o del padre tratando la manera de aconsejar al hijo. Lo reprende y sucesivamente le hace ver en esa parte al hijo lo peligroso que es la vida. Le hace, está hablando la palabra, está hablando la sabiduría a través de la palabra en los proverbios, en los primeros capítulos. Y está diciéndole al hijo, hijo, no te revuelvas con gente que no es conveniente. Hijo, le está diciendo, transita por el camino correcto. Vendrán personas que te dirán, vamos allá, vamos a tener una buena adquisición, vamos a robar, dicho de otra manera, pero tú no lo hagas. Ahí vemos la insistencia de Dios a través del mandamiento o de la palabra, instruyendo a su pueblo, diríamos, porque ya aclaré que aunque sería para todos el manual de Dios, pero el hombre natural no entiende ni quiere entender, es lo peor. Pero en este caso somos nosotros los privilegiados. En este caso vemos la voz de Dios que se amplía a través de la palabra. Y vamos a ver, hermanos, por ejemplo, de acuerdo, examinemos la Biblia y la apliquemos a nuestra vida, o apliquemos lo que Dios manda en su palabra. Eso nos ayudará a tener una vida diferente o a transitar dentro de un mundo tan malo como siempre lo ha sido
y ahora no es la excepción, vamos a caminar con menos dificultades. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos precisamente es la palabra. De ahí puede ver usted la gran importancia de hacernos de la Biblia. Ahí podemos ver la gran importancia de no solo hacernos de un ejemplar de la palabra, sino también de escudriñarla, sino de meditarla, de acuerdo a cómo nos interesemos, como decía, a manera de examinarla, y vayamos viendo cuál es el consejo, cuál es la guianza que el Señor nos da a través de ella, de acuerdo a la aplicación que le demos a ese consejo o a esa lectura que nosotros tomamos. Pues eso nos permitirá, hermanos, tener ser menos dañados en la vida. No puedo decir que vamos a salir ilesos, que vamos a salir invictos de situaciones en la vida, porque sería no correcto decir esto, porque siempre vamos a tener terribles dificultades aun cuando somos creyentes, y eso lo vemos en la palabra. ¿Para qué tanto? Que ni el mismo Job se pudo librar, aun cuando era un hombre justo, era un hombre que temía a Dios. ¿Y qué diríamos de los demás? Entonces, en ese sentido, yo no me puedo atrever a decir que vamos a estar invictos, que vamos a estar sin ninguna dificultad. No, yo estoy diciendo, será menos difícil el caminar en esta tierra, toda vez vayamos nosotros, luego de que estemos examinando la palabra, examinando la Biblia y aplicando lo que en ella encontramos. Porque fíjense que una cosa es leer y otra cosa es, hermanos, aplicar lo que leemos. Porque hay muchas personas lectoras, hay muchas personas que incluso dentro del campo cristiano, hay personas, hermanos, que, yo conozco a una persona que se sabe la Biblia de memoria. Él hace la risa de que solo hay un par de versículos que se le olvidaron, y es increíble, una precisión. Necesita, ya murió el hermano, pero necesitaba no menos de unos 10 secretarios para estudiar la palabra y decir el versículo tanto. Cuando aquel está tutudeando, él se lo repite, se lo repetía, se lo decía de memoria. Y solo decía que se le habían olvidado esos dos porque en un avión pegó con la cabeza y se le borraron esos 3 versículos. Pero pudiéramos llegar a tal extremo, hermanos, pero ¿de qué sirve si no aplicamos lo que leemos? Porque de eso se trata. Yo puedo ser muy dotado para aprenderme versículos, pero cada versículo tiene un mensaje, cada versículo tiene un contenido, cada versículo, hermanos, tiene siempre una dirección para cada creyente. Y entonces, de acuerdo a cómo nosotros examinemos y apliquemos, eso nos va a ayudar muchísimo en el transitar por esta vida. De ahí vuelvo a repetir la necesidad de andar una Biblia, y no solo una. Pudiéramos andar más Biblias, pero el punto es que las estudiemos. El punto es lo que dice el Evangelio de Juan cuando habla, escudriñar las Escrituras, dice, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Eso, es decir, escudriñar es una cosa, leer es otra cosa, meditar es otra cosa. ¿Qué significa meditar? Meditar significa que cuando usted encuentra un versículo y no le haya salida, usted empieza a meditar, empieza a darle espacio a su imaginación y que el Espíritu le guíe
qué quiere decir ese versículo, porque tampoco podemos como considerar la Biblia como un libro cualquiera, como leer una obra de algún escritor. No, no tiene nada que ver. Este es el libro de los libros. Este es el libro, hermanos, que tiene en su texto, en su contexto, la respuesta del texto. Este libro, él solo se interpreta, no necesita interpretaciones. Este libro, él solo se contesta. Damos un amén. Por decirle algo, aunque no va con el tema, hay un proverbio donde dice: y la mujer engendrará a su hijo. Bueno, dice uno, bueno, ¿y cómo puede ser si el que engendra es el hombre? ¿Y cómo se entiende esto? Por poner un ejemplo. Ahí se lo dejo de deber. Ahí me lo busca el proverbio, no se lo doy, pero se lo voy a dejar de deber. ¿Cómo se explica? Que la mujer engendrará a sus hijos. Parecería una contradicción, pero como no es el tema, vamos a dejarlo pendiente. Pero tampoco es una contradicción. Tiene ese versículo una respuesta. Tiene la interpretación. Amén, amén. Bueno, entonces hay que leer la Biblia. Necesitamos Biblia. Necesitamos no soltarnos la lámpara. Cuando esta gente salía en la noche, vamos a ver, esta gente se iba a quebrar la cara, se iba a quebrar todo su cuerpo en esas tinieblas. Pero por lo tanto usaba esa lámpara y con esa lámpara iba seguro. Entonces, esta es la analogía de esa lámpara, está en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera en mi camino. Entonces, de acuerdo a como usted lea, a como usted escudriñe, a como nosotros meditemos la palabra, eso nos ayudará a tener menos dificultades en la vida. Eso nos ayudará a tener más éxitos, más triunfos que derrotas. Así de sencillo. Así que no hay que andarla tirando por ahí. No hay que sacarla solo cuando venimos a la iglesia. No hay que mantener la Biblia ahí constantemente en la cartera, sin rayarla, sin escudriñarla, sin ajarla, porque este libro es para leerlo. Porque de acuerdo a lo que hagamos, a lo que le dediquemos la lectura, ese es el temple del creyente. Bueno, pero pudiera haber el extremo, que se lea como dije y que incluso se aprenda la Biblia de memoria, pero que tampoco lo aplica. Entonces, ninguna de las dos cosas está en el equilibrio. Aquí se necesita leer y aplicar. Damos un amén, iglesia. Porque, hermanos, siempre el gran deseo de Dios es guiar a los hombres. Ese es el deseo, y en particular a nosotros. Guiarlos para que no. ¿Cuál es el deseo del que hizo lo que es el manual para un vehículo? El deseo de ese fabricante es que manejen y desarrollen bien ese vehículo o ese asunto electrónico. Ahora vamos a ver, lastimosamente la gran mayoría, fíjese bien, la gran mayoría, aún hermanos, empezando bien, terminan mal, porque este asunto pudieras pensar uno, bueno, ya tengo la Biblia, ya empecé. Siempre, por lo general, la gran mayoría, me voy a referir a nosotros como iglesia, empezamos bien. Se escucha el famoso comentario o dicho que somos, ese grupo o esa persona que inicia en el primer amor. Ese es como el inicio de la vida espiritual, y uno lee y uno, hermano, se congrega y uno está deseoso de servirle a Dios, y no necesita andarse promoviendo, sino que dada esa pasión por las cosas de Dios, en ese inicio Dios mismo lo promueve. Dice, te voy a promover, y lo promueve.
lastimosamente, aun cuando empieza bien, por lo general, hermanos, se va apagando el creyente, va dejando de darle importancia a ese seguimiento espiritual, como sería el servicio, como sería la lectura, como sería, hermanos, el que esa entrega incondicional inicial. Eso es lo que muchas veces y casi siempre no es sostenible en el tiempo. Bueno, pero si nos queda tiempo vamos a ver por qué no es sostenible en el tiempo. Pero la gran mayoría, aun cuando han empezado bien, por último terminan, hermanos, mal, terminan muy mal por el camino, por el sendero que no era el correcto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de oír la voz de Dios y no aplicarla. Esa es la respuesta. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos. Y quiero referirme a Israel. Si leemos en el Deuteronomio 28, yo no quiero, si usted tiene ahí espacio, puede ver al inicio de ese capítulo, ahí le está diciendo el Señor a Israel, le está diciendo de qué manera le va a ir bien, de qué manera va a ser bendecido. Ahí encontramos en este 28 de Deuteronomio, Dios hablándole a Israel. Le dice, si obedeces el mandamiento, por decirlo de una manera, si obedeces el mandamiento de Jehová, te irá bien acá, te irá bien allá, te irá bien en la casa, te irá bien en el campo, te irá bien con tus crías de tu vaca, te irá bien en tu mesa, serás bendecido en la ciudad, y sucesivamente una camándula de bendiciones. Pero las condiciones es si hay obediencia, o dicho de otra manera, si te dejas guiar por la palabra, si te dejas conducir por la lámpara o por el mandamiento de la palabra, entonces vas a tener tales y cuales bendiciones. Mire, hermano, ninguno, sobre todo nosotros como creyentes, vergüenza daría que le reclamemos a Dios porque nos va mal. De veras sería muy penoso. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que llegue el que vendió la licuadora y le diga, llegan del vendedor al almacén y le diga, mire, usted me vendió un producto malo, este volado ya se me fundió. Si la primera, le diría el que se la vendió, lo que pasa es que usted la fundió. Sería como incorrecto ir a preguntar, y eso sería también lo incorrecto. A veces decirle al Señor, ¿por qué, Señor, me va mal? ¿Por qué no me ha ido bien con la familia? ¿Por qué no me ha ido bien en la economía? ¿Por qué me ha ido mal en esto? ¿Y por qué me ha ido mal en esto otro? Hermanos, realmente no tiene cabida, no tiene espacio un reclamo o una pregunta a Dios el por qué. Si Él ha dejado el manual, si Él ha dejado la palabra, y esta palabra es la que se le da a Israel. Pero veamos si Israel permaneció en la guianza del mandamiento. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Lo que hizo Israel, hermano, fue tomar otro camino. Tomó en este caso, siempre, aun cuando Dios, hermanos, quiere lo mejor. Y por eso el querer lo mejor le da lo que es su palabra a la persona, en este caso a su pueblo. Pero lastimosamente, de acuerdo a este ejemplo que estoy poniendo, su pueblo agarra siempre su propio camino, su propia dirección. Y eso es el error. No es que Dios lo tenga muchas veces a uno a pan y agua. No es que Dios quiera tenerlo, hermanos, colgado o clavado en una situación dolorosa. Habrán excepciones, pero lo general
Es que Dios quiere que nos vaya bien, siempre que nos vaya bien. Aun cuando estamos en medio de la prueba, Él quiere que en medio de esa prueba nos vaya bien. Él quiere sacarnos en victoria en esa enfermedad. Él quiere sacarnos en victoria en esa proyección familiar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A dónde? ¿Quién fue el que falló? Falló Israel. ¿Por qué falló Israel? Porque dejó la guianza de la palabra. Ay, hermanos, si el que entienda bien esto y el que se plasme en su corazón bien esto de la importancia de la palabra, a ese otro gallo le va a cantar. Pero la mayoría de la iglesia ahora, contemporáneamente, no lee la palabra. Nos conformamos solo a lo que el pastor dice en la iglesia, y eso es todo. Y sacamos la Biblia. Muchas veces la Biblia andamos solo de pantalla, de desodorante y de apantalladores de la Biblia. Pero el creyente que lee la Biblia y que la medita y que la aplica, ese hermano, ese se va volviendo un gigante dentro de las filas de la vida humana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos van a ir de poder en poder y de gloria en gloria. Por ejemplo, cuando hemos empezado en los tiempos normales que empezábamos, digo normales, ahora están un poco anormales por todo lo que usted ya sabe. ¿Qué es lo que dejamos aquí? Por lo menos usted tiene que leer no menos de 5 capítulos diarios. Era la proyección al inicio del año. Por lo menos tiene que hacer esa lectura. Y ahí sumamos oración y hemos sumado lo que es búsqueda, y sucesivamente. Esa es la columna vertebral de un creyente, el leer la palabra. Pero como le digo, siempre hay que leer, porque por lo menos los fariseos la leían, pero no entendían. Por eso es que el Señor les dice: erráis las escrituras. ¿Por qué erraban? ¿Por qué no entendían? Porque bueno, ya vamos a ver si nos queda tiempo para explicar por qué es que no entendían. Pero usted y yo no podemos asumir que no entendemos, hermano. Es que el pastor no acabó de decir lo que yo no acabé de comprender. Es que aquí no te quedes solo con lo que el pastor dice. Aquí no te quedes, ándate a suplicarle al pastor de pastores, al Espíritu Santo. Dice Pablo a los romanos: y el Espíritu nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Es decir, no te quedes, esto solamente es como la entrada, hermanos, del banquete. Pero después ahí está el menú completo en la palabra, y tú te introduces en la palabra y empiezas a escudriñar la palabra, y lo que no entiendes empiezas a pedirle al Señor de los cielos. El Señor te enseñará. O sea que no hay que darle la cabida al montón de locos teólogos que se han aparecido por ahí. Partida de locos, hermano, que presumen y apenas les dan un titulito ahí en la universidad o en el instituto, ya se lo cuelgan. Ya soy teólogo, y no saben ni qué significa el alfa ni la omega. Yo no digo que esté mal, si eso coadyuva a mejorar el conocimiento, pero no es para pantallar. Damos un amén. Es increíble cómo aquellos hombres que se dedicaban a la pesca, que no habían salido del Harvard, Dios los llena de su Espíritu Santo, y empieza un Esteban a relatar la palabra, y dejaba a todos los teólogos de su tiempo con la baba de afuera, porque la Biblia dice: la letra mata. Y no se entienda que, pues sí, que ir a estudiar la Biblia, donde puede ser provechoso, es malo. La letra mata en el sentido de que toda esta gente se afincaba a que conocía la ley, por eso le dice Pablo: la letra mata, más el Espíritu es el que vivifica. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria.
queremos sabiduría. De un amén los que queremos sabiduría. Métale a la lectura. Lea no solo lo que dicen ahí. Allá viene el tal teólogo que está más ateologado y ateolocado y le da la respuesta patas arriba, y la otra o el otro se va. No, métase. Yo no digo que no pida dirección a los pastores, pero necesitamos corroborarlo nosotros. Eso viene siendo como la samaritana. Cuando le dijeron, ¿y a dónde está? No, es que ya no necesito que me lo diga de nuevo, dijo la samaritana. No, es que yo ya me di cuenta, damos un amén. Yo ya me di cuenta que Él es el Mesías. Y esa loca le agarró, hermanos, le agarró una locura y empezó a predicar aún sin Biblia, a predicarle a los compatriotas samaritanos. Eso lo que indica, no, y aquí ya encontré la respuesta. Aquí está la palabra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta de este negocio que voy a emprender, de este proyecto que voy a llevar a cabo, de esta carrera que voy a estudiar, de este asunto que voy a iniciar. Aquí encontré la respuesta en la palabra. Me voy a divorciar, aquí está en la palabra. Toda vez para torcer y para aplicar la Biblia a favor nuestro también se da, pero esas son perversidades de la misma naturaleza humana. Digo pues, porque ahí vamos a encontrar también el divorcio. Pues si es que es válido el divorcio. Y le preguntaron, aunque no es el tema, pero qué importante es que vayamos agarrando en que sea pedacitos de todos lados, hermano. Por lo menos ella le dice, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Ahí lo están cuestionando. ¿Cuál es la respuesta? Por la dureza de sus corazones. Por eso, pero al principio no fue así. Al principio varón y hembra los creó Dios. Y le dijo hasta que la otra los separe. Amén. Amén. Ya ve que ni sabe lo que estoy diciendo. Por eso no se vayan con los amenes. Siempre medítenlo, siempre piénsenlo. Damos un amén, iglesia. Ellos pensaron bien, pero luego siguieron la voz de sus corazones. Fíjese cómo se desvía la persona. Fíjese. Mire qué importante es. Oiga esto. Usted está bien, yo y usted estamos bien, estamos examinando, vamos a ver. Es como una construcción, hermano. También, para poner un ejemplo, usted va a levantar un edificio. Los ingenieros o arquitectos que pueden haber saben de eso, que van a regirse por un plano. Ahí están las tuberías, cuántas van, qué calidad de alambre, qué calidad de columna, que todo eso es así, ¿verdad? Entonces usted dice, ya lo tengo. Esto es así dice el plano y así lo voy a construir. Y esta construcción tiene esta capacidad. Y en el caso nuestro decir, ya lo encontré, ya encontré la salida, ya tengo la dirección. Pero por ahí se atraviesa el corazón. Y eso es el peligro. Cuando viene el corazón, que dice Jeremías 17:9, que usted lo conoce de memoria, engañoso es el corazón. ¿Y qué más dice? Y perverso más que todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice eso Jeremías? Lo dice eso, ¿sabe por qué? Porque al hablar de corazón, el corazón, dicho de otra manera, sería, hermanos, el centro de las emociones. No es el miembro en sí. No veamos que el miembro que tenemos acá, que se le llama corazón, a eso se refiere. El corazón bíblicamente es el centro de nuestras emociones. Ese es el corazón. Pero cuando habla de emociones, ¿acaso no son las emociones las que nos llevan muchas veces
al contrario de lo que es la guianza de la palabra, las emociones. Por eso necesitamos dentro de la vida espiritual, es ahí donde ya vienen entrando lo que son vamos a ver lo que son los frutos del Espíritu. Dentro de los frutos del Espíritu está el dominio propio. Entonces el dominio propio es las emociones son controladas por el dominio propio. Y eso lo podemos estudiar posteriormente. Cuando usted ya tiene dominio propio, usted no se deja ir por la corazonada. Damos un gloria a Dios, hermano. Entonces eso lo podemos ver en el caso de Salomón. Salomón empieza bien en su capítulo número 3 de Primera de Reyes en adelante, hermanos, dice que empieza este hombre a amar a Dios, a buscar a Dios, bueno, y a buscar la dirección de Dios y a suplicarle a Dios lo que era la sabiduría de Dios. Se lo da. Este es el que empieza bien. Pero ¿qué sucede, hermanos? Damos un amén. Dice el capítulo número 3, versículo 1 al 2, que Salomón, fíjese que en la palabra se le decía a los judíos: ustedes no tienen que tener aliaciones con los impíos, con las naciones paganas, con Egipto, todo para generalizarlo. Los judíos tenían este manual, tenían esta Biblia, y a Salomón, ahí vemos en el capítulo número 1, decíamos 3:1 en adelante, ahí vemos cómo empieza lo típico de todos los creyentes. Empieza bien, empieza orando, empieza pidiendo, empieza, hermanos, obediente en la sujeción a su Dios. Pero de acuerdo, pasa el tiempo, y en el capítulo número 1 decíamos de Primera de Reyes, ahí ve qué es lo que hace Salomón. Léalo conmigo, léalo, Rodriguito. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? En Primera de Salomón dice: lo que hace Salomón es ir a aparentar con el rey de Egipto. Se casó con la hija de Egipto, con una hija del faraón de Egipto. Hermanos, ¿en qué estamos pues? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pensando Salomón? ¿Qué es? Es alguien que empieza bien, que va, dice: ya voy bien, ya tengo la sabiduría, ya tengo el aval de Dios, pero ¡fua! Se le mete, hermanos, la voz del corazón. Al corazón hay que tenerle miedo. Aleluya. Al corazón hay que tenerle miedo, y lastimosamente casi que todos, sin excepción, incluso en la iglesia, todos caminamos de acuerdo a las corazonadas. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién falló? Pregunto, ¿quién falló? ¿Falló Dios? Falló Salomón porque dejó de ser guiado por la palabra, dejó de obedecer la palabra. El Señor les había dicho exactamente todo lo que había que hacer, hermanos. Damos un amén. Y ahí vemos luego, hermanos, que deja la palabra en el capítulo, en Primera de Reyes 11:1 al 11, dice la palabra que cuando Salomón era viejo, fíjese que en Deuteronomio 17:17, hermanos, está conmigo, en 17:17, el Señor les dice a los judíos: miren, dejen de andar mujeriando. Léanlo conmigo, por favor, 17:17, rápido, usen la Biblia, hermanos, por lo menos en que sea aquí, tal vez hace un milagro Dios. ¿Qué dice 17:17? Bueno, dicho de otra manera: dejen de andar mujeriando. Aleluya. Y dejen de andar buscando mujeres, y sobre todo mujeres paganas, mujeres impías, o hombres impíos para el caso de las mujeres. Por lo menos hoy en el tiempo de la iglesia moderna, hoy no se atina, hermano. Ahora la gente lo que quiere es,
Y al igual, pero ¿en qué vino a terminar Salomón? Ya cuando Salomón era viejo, dice en el capítulo 11 de Primera de Reyes, hermanos, su corazón fue llevado a la obediencia de todas las viejas que tenía. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Fue llevado a la obediencia y empezó a hacerles, mire, hermano, llegó a tener 1000 mujeres y un camino. ¿Para qué quería tanta mujer este hombre? ¿Y en qué vino a parar? Que ese puño de mujeres, ¿a qué lo llevaron? A someterse a ellas y a someterse a los dioses de ellas. Y les hizo, por decirlo para que se entienda, les hizo iglesias a todos los dioses, a Moloch, a todos los dioses de las mujeres. ¿Cómo puede ser? ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, dejó de ser guiado por la palabra y se dejó guiar por el corazón, el que es perverso más que todas las cosas. Que se oiga un poderoso amén. Que es lo que dice en 2 de Corintios 6:14. Léamelo ahí. Vamos a tener un par de secretarios aquí. Vaya Rodrigo, rápido. Yo no sé quién. Allá el hermano Platero, rápido. 6. Corran, hermanos, corran. 6:14, 2 de Corintios. Ay. Vamos a ver dónde está la respuesta, dónde está la lectura. Esto es para nosotros. Esto es para los novias y las novias. Damos un gloria a Dios. La palabra sigue avanzando en los tiempos modernos. ¿Qué es lo que dice? Léamelo en voz alta, con voz de trueno. No os unáis en yugo desiguales. Ajá, ¿a qué se refiere eso? Es trayendo la analogía de si en ese tiempo enyugaban una vaca con un caballo, hermanos, se iban a matar. En el capítulo 22 de Deuteronomio, ahí usted se lo dejo de deber. Usted vaya a leerlo en la casa y va a ver que las misturas las odia Dios en todo sentido de la palabra. Odia todas las misturas, todo aquello que altera lo original, lo aborrece Dios. No os unáis en yugos desiguales. Entonces esto es aplicable no al caballo y a la vaca que van a enyugar allá, porque se van a matar. Eso es un hecho. Usted tiene que enyugar un buey con otro buey. Eso tendrá un acople para desenvolverse en las tareas. Y eso es igual en la iglesia. En el tiempo de Israel ya se le había dicho a los judíos: no se vayan a mezclar con las filisteas, cuidado, porque ¿qué fue lo que le pasó a Sansón? Las filisteas le arrancaron los ojos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quién falló? Falló Dios con Sansón. Ya se le había dado las directrices a través de la palabra, la guianza a través de la palabra. Y ahí viene, y esto lo jala Dios a su iglesia, a estos tiempos, en este momento. Entonces dice: no te juntes con yugo desigual. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Cómo se puede casar un creyente con una persona que no sea creyente? Se van a matar los dos, porque no comparten la misma fe. En la iglesia se pueden dar, en las iglesias hay que tener mucho cuidado, porque muchos la pican de oveja, pero son lobos rapaces. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Así que los novios tienen que tener cuidado con las novias. Por lo menos yo les he dicho, les he dado algunas recetas a los novios. Aquí yo he tenido novios, ¿para qué tanto? Y se han hartado la oveja y se mataron la oveja, porque no quisieron oír la palabra. Aquí han habido muchachitas lindas en el Señor, pero se las hartó el diablo, porque se dejaron ir por las corazonadas, porque el tipo
hablaba lenguas cuando vino a la iglesia, porque el tipo lo vestimos de diácono. A veces uno viste de diácono, hermano, porque a la verdad no somos perfectos, pero bueno, al hombre lo pueden engañar, pero a Dios no puede ser burlado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces allí viene y se embonan, se engalanan y dice: es que él me ama, es que habla lengua, es que sirve como diácono o como diaconisa. Que no ha leído que aquel que es conocido se viste de ángel de luz, pero nada tiene que ver con luz. Las mujeres que se han ido por ese camino y los hombres ya han de entender este lenguaje de decir: ¿por qué no oí eso antes? Aunque lo hubieras oído. Siempre somos dados a que sea el corazón el que decida. No se esté santificando. Aquí ha habido palabra 20 y pico de años. Y si usted la ha tomado, pues le ha ido bien. Pero la gran mayoría no la ha tomado y le ha ido mal. Ahora, yo les he dicho, por lo menos, hermanas, si alguien anda de novio de ustedes, porque una de las cosas que a mí me duele, que a una muchachita de la iglesia venga un qué, un cuervo, así está mejor así. Iba a decir algo más, hermano, pero gracias por esa palabra. Viene el cuervo. A mí hay cuervos que se las han comido. Me ha dolido, porque las muchachitas de esta iglesia yo las tomo como que son mis hijas. Y yo les he dicho: tienes que cuidarte para llegar virgen al altar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ese es el consejo que han oído las niñas aquí en esta iglesia de su servidor. Tienen que cuidarse, que no las anden tocando, no se deje tocar ni las uñas. Ese es el consejo que han oído. ¿Cuántos han oído ese consejo mío acá? Levanten la mano. Bien pocos, ¿verdad? Ya los otros ya están hundidos porque ya ni aquí están. No se dejen tocar. ¿Por qué? Entonces yo les doy la receta. Ese que anda hablando lenguas y ese que anda de diácono. Fíjense que tuvimos un diácono y me da pena eso, pues, porque va a creer que luego que ya se casó y luego de unos tiempos salió que era brujo el tipo y fregó todas las hipotas. Entonces uno va aprendiendo y entonces yo les digo: miren cipotas, sobre todo las cipotas y también los hombres, porque veo jovencitos que están pulcros delante de Dios, que jovencitos que están vírgenes delante de Dios. Sí, cabe. Y les he dicho: por lo menos pruébenlo siquiera un par de años, pero cada viernes tienen que hacer vigilia, todos los viernes. Y no tienen que venirse a dormir, tienen que venir a orar. Como consejo, para ver si es cierto que es. Y sucesivamente, yo no tengo más tiempo, pero yo les he dicho de qué manera no se dejen ir porque ya hablan lengua, no se dejen ir porque ya predican. Si, hermanos, si de predicar se trata, el predicar no significa que una persona sea santa. No, eso no significa que una persona tenga una tremenda realidad con Dios. No, hermanos, hay buenos disertores, hay buenos predicadores, pero esa no es la base. Alabado, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que necesitan entonces las muchachas? Hay que dejarse guiar por la palabra. Aquí dice: no os unáis en yugo desigual. ¿A qué se refiere? No se casen con uno que no es cristiano o con una que no es cristiana, porque le va a hacer la vida imposible.
Ahora, pero como nos dejamos guiar por el corazón, y es ahí donde nos hundimos y dejamos a un lado el consejo, la lámpara. ¿Cuánta gente dentro de nuestras iglesias apaleada para qué tanto? Y pregúntele si tiene Biblia. Sí, hermano, tengo todas las versiones que han habido y van a ver. ¿Pero de qué sirve todas las versiones? ¿Ah? El casarse, yo ya le he dicho, y disculpe que tenga que insistir en este punto porque es un punto débil para la iglesia. El casarse hay que andar con buenos frenos. Hay que andar no en niveles emocionales. Hay que ser objetivo. Hay que ser escudriñadores. Hay que pedir sí, porque por ejemplo Dios habla por la palabra, pero también habla, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Habla a través de sueños, habla a través de circunstancias. Pero como decíamos en el caso de Gedeón, ya le había hablado el Señor, pero viene y le insiste a que le moje los vellones y a que no le moje los vellones. ¿Y cuál fue el resultado? Victoria. O sea, de casarse. Porque de qué sirve, ya estás casada y ya luego el tipo es otra cosa. Por eso hay que probarlos. Lo que dice, por ejemplo, en cuanto al servicio, dice Pablo a Timoteo, los que desean obispado, buena cosa desean, pero es necesario que el servidor sea marido de una sola mujer y sucesivamente. Bien peligroso para este campo, bien, y cualquier campo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinar, darle vuelta a la cosa. Yo diría esperar. No hay que ajolotarse porque este es un pacto que no es que, fíjese que me salió mal el matrimonio y ahora lo que está de moda es el divorcio, pero el divorcio no hay. En la Biblia no hay divorcio. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que aguantar a esa mujer así como es. Así tienes que aguantarla hasta que la muerte lo separe. Y tengo que aguantar a ese hombre así de patán que es. Así tienes que aguantarlo. Aun cuando hay algunas opciones que dice, si no aguanta, pues sepárese. Pero, ¿qué dice? Quédese sin casarse. Ah, no, es que ahora voy a rehacer mi vida. ¿Cuál vida? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Voy a rehacer mi vida. Hay un montón de locas y locos rehaciendo vidas y rehacen como la samaritana y luego las deja el otro tipo y vuelven a rehacer la vida y ya llevan no 6 sino docenas rehaciendo su vida y cada hijo tiene un tata. Estamos hablando de la iglesia. ¿Quién es el culpable? Corazón. Perverso más que todas las cosas. No hay que dejarse ir por las emociones. Cuidado, freno, dominio propio, freno, ayuno y oración para sensibilizarnos. Ese es otro aspecto que no se toca en las iglesias. Ahora ya no se habla de oración, ni se habla de ayuno, ni se habla de nada. Todos van para el cielo y todos quieren los favores de Dios. Usted va a estar. Finalizo. También se atraviesa la voz del diablo para desviarnos de la guianza de la palabra. Y le pongo el ejemplo de Eva. ¿Qué le faltaba a la hermana Eva? ¿Qué le faltaba? Tenía todo. Fíjese que trabajaba, no es que estaba de balde. Adán trabajaba, solo que trabajaba sin sudar. Todo era bonito. En la tarde, hermanos, las hamacas colgadas y hasta los pájaros le llevaban fruta de las mejores delicias.
Y en la tarde venía Jehová y visitaba a esta pareja. ¿Qué le faltaba? Pero, hermanos, les habían dado la directriz de la palabra: no tienes que comer de ese fruto. Y se dejaron, y ahí viene una parte del corazón, y luego aparece el diablo y le dice a manera de serpiente. Ajá, mire cómo es el diablo. Por eso es que aquí debe de andar bien calibrado uno, hermano. Aquí tiene que saber el olfato, tiene que tener bien desarrollado el olfato espiritual. Porque por eso es que a esos chuchos que consiguen droga tienen bien afilado. Son mejor que cualquier otro invento que sean allá. Y esos animalitos sienten el olor a droga y empiezan a arrancarle el zapato al que lleva la droga en el zapato. Así tiene que ser el cristiano. Las hipotas de la iglesia: esto me huele a diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Olfato desarrollado. Y el cipote también, olfato desarrollado. Ahorita, mire que cuando andan de novios, boquita, ¿qué querés? ¿A dónde te pongo que no te aguante? ¿Qué promesas hace? Bueno, eso yo ya lo pasé, hermano. Si yo prometía tonteras, allá el que me creía esa tontera. ¿Qué quiere mi jarrito nuevo? Boquita. Ay, mi amor, cuando ya estemos juntos, mire, yo no sé de cuáles de las estrellas le gustan a usted. Yo no, ahora que hay vuelos para la luna y hasta para Marte, yo le voy a dar un tour, mi amor. Tour nada te va a hacer. Que se oigan, dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Hermanos, ahí viene. Así que ya Dios les ha dicho eso. Mentira. Mira, si tú comes vas a ser como Dios. Si tú vas a ser. Y mire, viene la tal Eva. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: yo no estoy de acuerdo que las mujeres prediquen en la iglesia. ¿Cuál es el trasfondo de eso? Quien falló fue la mujer. La mujer no se le puede dar atribuciones, porque es el hombre el que tiene las directrices, no de mandar, sino de proveer, de guiar. Pero eso no quiere decir que no se puede predicar. Lo que se refiere Pablo, que no pueden tener ministerios. Imagínense una mujer, hermanos, apaleando a los hombres en su ministerio. Eso fuera de Biblia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No pueden tener ministerios. Pero aquí nosotros predicamos. Las mujeres son más predicadoras que nosotros, pero dentro de un ministerio. ¿Se entiende, verdad? Entonces viene la hermana Eva. De veras, y como el diablo siempre aparece, el diablo no aparece con cabo y cola, así como lo pintan así, hermanos, para los días de Semana Santa, después de ahí a Judas dicen: ay, el diablo. No, la Biblia dice serpiente antigua. ¿Qué significa serpiente? En el griego lo que significa es algo que brilla. Así que el diablo nunca se va a presentar con cabo, sino algo brilloso. La apantalló a la hermana y dijo: qué belleza esta animala, como habla, y lo peor que habla conmigo. ¿Y qué querés vos? Le digo: mira, yo te traigo una noticia. Habla. Que no les dijo que comieran de ahí, porque se van a abrir sus ojos y van a ser como dioses. Decís vos, decime de nuevo. Ya le interesó las intenciones del corazón. Se despertaron las codicias. Y vean lo que llegó. Nos hizo trizas a todos. Amén, amén. No se sientan mal, hermanas. De todos modos, ya Dios las perdonó. Ahora, la voz del diablo va a aparecer de cualquier manera. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la voz del diablo? Por lo menos dice Juan
en sus cartas, dice, probad los espíritus. Fíjese, ¿no se ha puesto a pensar usted cuando dice, probad los espíritus, si son de Dios o son del diablo? ¿A qué se refiere? Prueben los que predican. No dice prueben las personas que prediquen, prueben los espíritus. Por eso es que uno no tiene que andar encendido el foco. ¿Quién es el que predica? Predicadores, ¿para qué tanto? Probad los espíritus si son. ¿Y cómo los vamos a probar? A través del discernimiento de espíritu. Ahí es donde operan los 9 dones de Corintios 9. Ahí, Corintios 12. Ahí es a donde operan los dones, el discernimiento. Entonces aquí hay de andar listo, probar los espíritus, no dejarse ir, dejarse guiar. Porque cuando ya no nos dejamos guiar por la palabra, nos va a guiar el corazón, o luego aparecerá la voz del diablo y la vida será dolorosa. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Para oír la voz de Dios necesitamos, o se requiere, hermanos, una búsqueda espiritual. Vuelvo concluyo diciendo lo mismo que dije el pasado jueves. Búsqueda espiritual. Si usted no busca espiritualmente, no va a sensibilizar sus miembros espirituales. Va a estar duro para poder distinguir qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios. Así que Dios, en esta noche, pues yo no dudo que nos ha hablado y ojalá sea provechoso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.